Hola, muy buenos días. Em, Creo que se me escucha y que se ve bien la imagen. Vamos a comenzar el webinar de hoy, Economía familiar para principiantes. Mi nombre es Gloria González, soy miembro de la Fundación Economistas sin Fronteras y realizamos este webinar en colaboración con Asufin con el objetivo de acercar conceptos relacionados con la economía, con las finanzas básicas del día a día, que se supone que en algún momento todas las personas hemos aprendido o debemos de conocer para manejarnos en nuestro día a día, pero salvo que hayamos estudiado algo relacionado con el ámbito financiero, en realidad nadie nos lo ha explicado, ¿no? Es por ello que lo que vamos a intentar hoy es transformar algo que normalmente resulta complejo, un poco hostil, en términos lo más sencillos posibles. Intentaré contarlo de la forma más didáctica posible, pues para que podamos ir elaborando y ir contando con estos recursos para luego manejarnos en nuestro día a día. Deciros que estamos intentando, me están comentando que a nivel técnico hay un pequeño problema con el chat, se está intentando solucionar. Si no, tenéis también a vuestra disposición la parte de preguntas y respuestas, donde podéis ir volcando vuestras dudas. Y si aún así no funcionara técnicamente ese sistema, al final de la presentación, contaréis con mi correo electrónico, por si no tuviéramos tiempo de solventar dudas al final. Me las podéis enviar por email y yo os las contesto en la medida de lo posible en unos días, ¿vale? Para organizarnos también a nivel técnico, contamos con 1 hora y media, no nos extenderemos más, prometo que seremos fieles con los tiempos. Las dudas, como decía, las veremos al final. Si queda alguna pregunta adicional, tenéis el correo electrónico y además tendréis esta presentación a vuestra disponibilidad en la página web de Asufin. Se está grabando para que luego podáis volver a ella, de manera que todos los recursos también pues, los tendréis a vuestra disposición. Voy a compartir pantalla. Aquí ponemos la presentación en grande. Ahí. Creo que ya lo estáis viendo todos. Si en algún momento hay algún problema de visionado o de sonido, pues me decís. Venga. Lo que vamos a ver hoy se va a clasificar fundamentalmente en 3 bloques. Tenemos el bloque de conceptos financieros básicos, que como decía, son términos que nos van a permitir desenvolvernos en nuestro día a día. Por otro lado tendremos la planificación financiera, la importancia de cómo tenemos que planificarnos y cómo podemos hacer un presupuesto personal o familiar para gestionar mejor nuestro día a día. Y luego conocer nuestros derechos. Y aquí poner el acento de si no los conocemos, pues luego tampoco los podemos ejercer. Entonces veremos un poquito sobre ello y qué entidades, pues como Asufin, ¿no? De qué manera nos pueden ayudar a hacer valer esos derechos si no sabemos hacerlo de manera autónoma. Pues venga, vamos allá con el principio. Con respecto a los conceptos financieros, aquí siempre me gusta hacer este símil de qué pasa con otros mercados, ¿no? Cuando nosotros vamos a la frutería o a la pescadería, es muy fácil que nos entendamos con la persona que nos atiende porque conocemos el producto, conocemos el precio y conocemos el lenguaje. De manera que, bueno, podemos debatir o podemos seleccionar un tipo de manzanas u otro, podemos decidir comprar este tipo de pescado u otro según nuestra renta y según la calidad que queramos y según las características de ese producto. Esto que debería pasar también en el mercado financiero, la realidad es que no es así. Cuando entramos a un banco, salvo que tengamos una cierta soltura en este sector, suele generarnos un poco de rechazo, ¿no? Porque no entendemos bien los productos que nos ofrecen, no entendemos bien la manera en la que nos hablan, cuando leemos los contratos está esa famosa letra pequeña. Entonces, todas estas cosas que deberían de estar superadas no lo están y ya generan una barrera entre la persona que nos atiende y nosotros. Es por ello que con esta sesión vamos a intentar solucionar en la medida de lo posible o reducir esa brecha para que esto sea pues lo más fácilmente abordado. Bien, vamos a empezar con las cuentas bancarias. En primer lugar hablaremos de las cuentas corrientes. Las cuentas corrientes son aquellas cuentas que estoy convencida de que posiblemente todas las personas que estamos conectadas tenemos una cuenta corriente. En ella lo que hacemos es domiciliar nuestros ingresos
y nuestros pagos, por ejemplo, cuando tenemos que pagar los suministros, agua, luz, teléfono, gas, cuando tenemos que pagar una renta como el alquiler o una hipoteca, pero también decía que domiciliamos ingresos, pues pensiones, la pensión de jubilación o la nómina, o si somos autónomos, pues la factura que nos tengan que ingresar por un servicio prestado. Para eso utilizamos una cuenta corriente y pueden utilizarse cheques vinculados a esta cuenta. De forma que nosotros podemos ir haciendo depósitos y luego de esos depósitos se van a ir haciendo operaciones. Dentro de las cuentas corrientes, indico aquí las cuentas de pago básicas, que hablaré de ellas a continuación, pero me parecen especialmente significativas porque es un tipo de cuenta corriente que todos los bancos tienen la obligación de ofrecer a sus clientes y la realidad es que muy pocos de ellos nos hablan de este tipo de producto. Entonces ahora le dedicaremos una página para por lo menos que os queden claros algunos de los conceptos vinculados a este tipo de cuentas. Por otro lado están las cuentas de ahorro. Como su propio nombre indica, son cuentas que están destinadas para ahorrar y tradicionalmente iban vinculadas al uso de una cartilla o libreta. Digo tradicionalmente porque desde la irrupción de la banca online, las cartillas prácticamente están en desuso. Son muy pocos los casos en los que se mantienen. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Que como los tipos de interés han estado históricamente bajos, apenas había diferencias reales en el funcionamiento entre una cuenta corriente y una cuenta de ahorro. Quiero decir que mucha gente no contaba con una cuenta de ahorro porque aquellas personas que pensaban tener este tipo de cuentas para ir haciendo depósitos y que rentara un poquito con riesgo cero, eso en los últimos años no se ha estado dando, porque al ser los tipos de interés tan bajos, esa mínima rentabilidad que puede dar una cuenta de ahorro no la estaba dando. De hecho, nos hemos encontrado, posiblemente a algunos de ustedes les haya ocurrido, con casos donde los bancos nos enviaban emails o cartas diciendo si usted supera sus depósitos en X euros, vamos a empezar a cargar una comisión por ese mantenimiento de la cuenta o por tener ese dinero ahí parado en depósito, ¿no? Luego hablaremos de los tipos de interés, pero para que nos hagamos una idea de por qué en los últimos años apenas ha habido estas diferencias entre unas y otras, ¿no? Y mucha gente dejó de contar con la cuenta de ahorro. ¿Qué conceptos son importantes y que están vinculados a las cuentas? Bueno, por un lado, el concepto del titular. La persona que es titular de una cuenta es la propietaria del dinero. Es decir, ahora que se acerca ya la campaña de la renta, pues si fuéramos titulares de una cuenta, tendremos que rendir explicaciones, tendremos que dar explicaciones sobre ese dinero que es de nuestra propiedad o los beneficios que nos ha generado ese dinero. Pueden ser uno o varios titulares. Uno, si es una única persona la que está como titular, o varios cuando hay esa cotitularidad. Cuando hay varios, podemos hablar de cuentas mancomunadas o indistintas. Más allá del nombre, me interesa el concepto. Por ello, pensemos que una cuenta indistinta es aquella en la que indistintamente los distintos titulares de la cuenta pueden tomar decisiones y pueden hacer operaciones. Es decir, el caso típico, pues si mi pareja y yo somos titulares de una misma cuenta, la otra persona o yo puede acercarse al banco o puede hacer una operación online sin necesidad de que la otra firme cada uno de los movimientos. Mientras que en una cuenta mancomunada sí que se necesitan las firmas de todas las personas que son titulares de la cuenta. Un caso típico es el de las comunidades de vecinos, cuando está la figura del presidente de la comunidad, por ejemplo, y el administrador. Y ambos aparecen como titulares en una cuenta. Se necesita la firma de ambas personas para evitar pues, que haya malentendidos o que haya abuso por parte de una persona con respecto al resto. Esta es la principal diferencia. Que sepamos que existen estos formatos, según la situación en la que estemos, podremos acudir a un modo u otro, y el habitual que podemos tener todos normalmente en nuestro día a día, pues será el de una cuenta indistinta. Luego está la figura del autorizado. La persona autorizada, como su propio nombre indica, tiene autorización para realizar ciertas operaciones, pero no es la propietaria del dinero. Caso típico, pues cuando hay una pareja, el matrimonio, ambos son titulares de una cuenta y su hija, por ejemplo, es autorizada en esa cuenta. Su hija va a poder hacer ciertas operaciones, pero no es la propietaria del dinero. Es conveniente tener esta figura del autorizado, sobre todo, bueno, pues para casos excepcionales o casos de enfermedad en los que los titulares a lo mejor no pueden
operar, no pueden acercarse al banco o no se manejan todavía con la banca online. Este es un factor importante en la exclusión financiera en la que estamos atravesando en estos momentos, sobre todo con las personas más mayores. Y luego tengamos en cuenta que un autorizado, y en esto insisto porque hay personas que creen que un autorizado no tiene capacidad para grandes acciones y en realidad tiene capacidad para sacar dinero de una cuenta. Entonces, cuidado con quién tenemos de autorizado con nosotros, porque a lo mejor en su momento era alguien muy afín, era alguien de la familia, era una pareja antigua y llegado el momento seguimos teniendo a esa persona como autorizado en nuestra cuenta, pero ya no tenemos un vínculo con esta. De manera que lo ideal sería poder acudir a nuestro banco y retirar a esta persona como autorizada. Así que como ejercicio que podemos hacer luego en casa es revisar nuestras cuentas, si somos titulares o autorizadas y de qué y de quién, ¿no? De qué cuentas y con quién estamos. Y otro concepto muy interesante que vamos a utilizar recurrentemente es el código IBAN. El código IBAN es lo que coloquialmente antes llamábamos el número de cuenta. Y visualmente, bueno, pues podríamos verlo como esta imagen que proyecto aquí. Antes estaba la parte que está en blanco, que era el antiguo número de cuenta, y por normativa europea hace años que se introdujeron 4 dígitos al inicio de este número. Empiezan por 2 letras seguido de 2 números. En el caso de España, pues empiezan por ES, que es el código de nuestro país. Es importante porque este código IBAN es como nuestro DNI o nuestro NIE o el PIF para una empresa. Es el código que identifica ese producto. De tal manera que tendremos un código IBAN por cada una de las cuentas que tengamos. Fundamental conocerlo para poder hacer cualquier operación, especialmente pues para hacer una transferencia o para poder ir a nuestro banco, ya sea de manera física o de manera digital, y consultar el saldo que tenemos o los movimientos de esa cuenta. ¿Cómo lo podemos localizar? Pues si tenemos las antiguas libretas o cartillas, lo podemos ver en la primera página. Si tenemos banca online, en el momento en el que hacemos login con usuario y contraseña, tendremos acceso a esta información. Y si no lo sabemos, la recomendación es que vayamos a nuestro banco y lo consultemos, que preguntemos a nuestro gestor o a nuestro agente comercial asignado cuál es nuestro código IBAN. Bueno, pues continuamos con estas cuentas que decía antes, que es un tipo de cuenta corriente especial, que se llama así, cuentas de pago básicas, y que están diseñadas para clientes que no tengan otro tipo de cuenta. Por eso son especiales y por eso se habla poco de ellas, porque para personas que ya son titulares, ojo, remarco titulares, no autorizadas, personas que ya son titulares de otra cuenta, no podrían abrir una cuenta de pago básica. Para poder disponer de ella no es obligatorio adquirir otros productos o servicios, o sea que el banco no me puede obligar a contratar una tarjeta, un seguro o un fondo de inversión para poderlo abrir, y las comisiones o gastos máximos que tienen es de 3 euros al mes por la prestación de los servicios que vamos a ver a continuación, y puede llegar a no tener costes si demostramos que estamos en una situación de especial vulnerabilidad. Bueno, pues con informes de servicios sociales, por ejemplo. Estos servicios que incluyen estos 3 euros al mes sería la apertura, utilización y cierre de cuenta, lo que supone que no me podrían cobrar luego una comisión por cancelación de la cuenta. Me permite hacer depósitos de fondos en efectivo en euros, retiradas de dinero en efectivo también en las oficinas o en los cajeros automáticos, operaciones de pago mediante una tarjeta de débito o de prepago, incluidos pagos también en línea en la Unión Europea, y hasta 120 operaciones de pago anuales en euros dentro de la Unión Europea. Esto está marcado así, esto está extraído directamente de la ley. En el año 2017 se produjo la transposición de la ley europea a España. En el año 2018 se empezaron a poner en marcha, esta ley, y a día de hoy está totalmente operativo y ya hemos hecho estudios. Ahora mostraré pues dónde podemos acudir si queremos más información sobre ello. Pero es importante que podamos consultar si necesitamos más información, sobre todo si estamos en un caso de vulnerabilidad, como decía antes. ¿Por qué nacen estas cuentas? Estas cuentas nacen para evitar la exclusión financiera que se estaba dando, y pensemos en situaciones como, por ejemplo, pues una mujer que a lo mejor nunca había trabajado fuera del hogar, que nunca había tenido un contrato de trabajo y que por lo tanto no había percibido una renta habitual, pues una nómina,
y su marido sí que tenía una cuenta en la que él era titular y ella estaba como autorizada en la cuenta de su marido. Imaginemos que llegado a un momento esta persona desea solicitar una ayuda de servicios sociales, le conceden una renta mínima de inserción o un ingreso mínimo vital y para ello en servicios sociales le dicen necesitamos que nos facilites una cuenta donde tú seas titular. Y esta persona dice, yo no tengo una cuenta a mi nombre, no soy titular de ninguna, sino que soy autorizada. Va al banco a intentar darse de alta para tener una cuenta de este tipo y el banco le dice, hasta que no tengas un ingreso recurrente no te abrimos la cuenta. Esto genera pues una espiral de pobreza, porque claro, hasta que no tengo la cuenta no me hacen el ingreso y en el banco me dicen que hasta que no tengo el ingreso no me abren la cuenta. Para evitar situaciones como esta, por ejemplo, nacen este tipo de productos. Otro ejemplo podría ser el de una persona que viene de otro país a estudiar, es una estudiante internacional, viene a hacer un máster, tiene un dinero ahorrado con el cual puede desplazarse a España y cuando llega aquí pues va a realizar el alquiler de una casa. Y el casero le dice que para domiciliar el pago del alquiler es necesario un número de cuenta. ¿Qué ocurre? Que esta persona no tiene aquí, pues lo mismo, ¿no? No tiene número de cuenta en España, acude al banco para abrirla y le ponen impedimentos porque tampoco tiene ingresos recurrentes y eso le genera un círculo todavía mayor de exclusión porque tampoco puede acceder a la vivienda. Bueno, pues para evitar situaciones como esta aparecen estas cuentas. La realidad es que no se están ofreciendo como sería deseable por parte de los bancos y están muy poco publicitadas. A pesar de eso, todas las entidades financieras tienen la obligación en nuestro país de tener este producto a servicio de los clientes que lo soliciten. Aquí dejo información sobre el Observatorio de Cuentas de Pago Básicas, del cual forman parte ANSUFIN y Economistas Sin Fronteras, y es un observatorio que lo hemos creado pues, para recoger, por un lado, si entran en la página web, verán que está recogida toda la normativa, avances que se están haciendo, noticias que van saltando sobre avances y, bueno, pues lo que se va detectando, qué va pasando, cómo evolucionan este tipo de cuentas, y también un estudio que realizamos desde Economistas Sin Fronteras en el año 2019 para ver en qué medida eran cuentas que estaban siendo accesibles a la ciudadanía o no. Así que para mayor información, para no ocupar más tiempo aquí, les invito a que consulten este recurso. Bien, pues continuamos avanzando y vamos allá con el concepto de préstamo, aval e inflación. Un préstamo va a tener en cuenta o tenemos que tener en cuenta cuando solicitamos un préstamo, que es una cantidad que nosotros vamos a pedir al banco que nos adelanta y que tendremos que devolver en un tiempo determinado, tenemos que analizar muy bien qué cantidad nos han concedido, qué intereses, es decir, qué precio pagamos porque nos lo concedan y en qué periodo lo voy a tener que devolver. Son como tres variables, estas que subrayo aquí, la cantidad prestada, los intereses y el periodo en el que lo tengo que devolver, tres variables, decía, que vamos a tener presentes a lo largo de esta presentación. Luego retomaremos esta idea cuando hablemos, por ejemplo, de la TAE, de la tasa anual equivalente, y por qué es importante que lo tengamos tan presente. Pero yo les diría, si están tomando nota, que lo tengan siempre en su cabeza. ¿Qué cantidad me están concediendo? ¿Qué intereses voy a tener que pagar por ellos y en cuánto tiempo? Y por supuesto al final, ¿qué cantidad voy a tener que devolver? Cantidad final con los intereses y comisiones incorporadas. Lo retomaremos cuando hablemos de la TAE. Otro concepto es el de aval. Un aval es una garantía de pago. Cuando nosotros solicitamos un crédito al banco, el banco va a hacer un estudio de nuestro riesgo, de nuestra situación, para poder afrontar esa deuda. De manera que si nosotros presentamos todos nuestros ingresos y el banco analiza que con esos ingresos hay riesgo de impago, el banco puede que me solicite un aval. Ese aval es la garantía de que si yo dejo de pagar, alguien o algo va a cubrir esa deuda. Si tuviésemos un nivel de renta altísimo o tuviésemos obras de arte en casa, un Picasso o lingotes de oro, posiblemente el banco pudiera aceptar esos bienes como aval, como garantía de pago. ¿Qué ocurre en nuestro día a día? Que esa realidad no suele ser la común. El bien más preciado que solemos tener es nuestra vivienda. Es el bien que económicamente podríamos decir tiene un mayor valor. Es por eso
que como aval, algo que se suele utilizar frecuentemente es la vivienda. Y con ello me remonto a lo que ocurrió en la crisis del año 2008 y en los años siguientes, todo el problema de los desahucios, que vinieron precisamente por esto. Porque había, bueno, pues muchas familias que solicitaban un préstamo para poder acceder a una nueva vivienda. Ese préstamo, para ser solicitado, el banco requería que hubiera un aval. En muchas ocasiones, el aval que se puso fue la vivienda de los padres de la persona que estaba pidiendo este préstamo y se dio el impago, y lo que ocurría es que tanto el hijo que estaba accediendo a esa nueva vivienda perdía esa nueva vivienda, como los padres perdían la suya por haberla puesto como aval. Entonces, mucho cuidado, porque es un concepto bueno, pues un poco complejo, porque a veces decimos, bueno, pero es que si un familiar me pide que le avale, ¿cómo voy a decir que no? Pues valoremos la posibilidad de decir que no, o valoremos los distintos tipos de avales que hay. No solo tengo por qué poner mi casa como aval, a veces sirve como aval una nómina, una pensión o parte de la misma. Entonces, bueno, que sepamos graduar y que sepamos que existen estos recursos y que los podemos modular en función de también nuestra necesidad y nuestra situación, ¿no?, en la que estemos. Y el siguiente concepto, pues últimamente tan escuchado, ¿no?, en los medios de comunicación, es el de la inflación. Definimos la inflación como el incremento del nivel general de precios de un país durante un tiempo determinado. ¿Esto qué supone? Bueno, pues coloquialmente, tener inflación, que suba la inflación, es que están subiendo los precios en un país. ¿Esto qué implica? Lo que implica es que baja el valor de la moneda, o lo que es lo mismo, que se produce una pérdida de poder adquisitivo. Todo esto lo vamos a escuchar en los medios y a veces no entendemos muy bien qué significa, ¿no? Coloquialmente lo que supone es que yo antes con 50 euros llenaba el carro de la compra y ahora con 50 euros me llevo pues una cesta, ¿no? Es decir, con el mismo dinero puedo acceder a menos bienes. ¿Por qué? Porque ha subido el precio. Esto quiere decir esa pérdida de poder adquisitivo. Y para poder medir el aumento de la inflación, se utiliza el IPC, el índice de precios del consumo. Por eso siempre van unidos. Y cuando hablamos de inflación, o escuchamos en los medios que nos hablan de inflación, también nos hablan del IPC. Entonces, tengamos en cuenta estas matizaciones. Actualmente, bueno, el IPC de febrero se cerró en torno al 6%, por lo tanto podemos decir que en este momento tenemos como una inflación del 6%, y luego escucharemos también hablar de la inflación subyacente, que es aquella que excluye la energía y los alimentos frescos, ¿no?, los alimentos no procesados. Entonces, que todos estos conceptos, cuando los escuchemos, veamos a qué se refieren y por qué están vinculados entre sí. ¿Cuáles son las causas de la inflación? Bueno, se puede producir por demanda. Esto es como en una subasta. Imaginemos que en el supermercado hubiera solo 1 litro de leche y hubiera 100 personas que quieren comprar ese litro de leche. Bueno, pues al mejor postor. Por lo tanto, cuando sube mucho la demanda y hay muy poca oferta, suben los precios. Otra causa es por la subida de los costes de producción. Imaginemos que ha habido un año de sequía, ha habido muy mala cosecha, se ha recogido muy poco trigo, pues eso va a tener un impacto directo en todos los productos elaborados con trigo, ¿no? El pan, galletas. Por lo tanto, suben los costes de producción y se traslada al bien final. Y luego por contagio de un sector a otros. Algo muy habitual pues es el sector de los hidrocarburos, ¿no? Si sube la gasolina, sube el gasoil, ¿qué va a ocurrir? Que los precios de transporte van a aumentar y eso va a repercutir también sobre el producto final. Entonces, esto podríamos decir causas muy resumidas a nivel micro. Luego tenemos otras causas a nivel macro. Pues pensemos, por ejemplo, en la guerra de Ucrania o en lo que pasó con el Brexit, situaciones que hacen que por distintas razones, pues porque sean países exportadores de un determinado bien, bueno, hay múltiples factores en los que no vamos a entrar, pero serían otros factores a nivel macroeconómico que también pueden afectar a la inflación de un país. ¿Y qué efectos tiene? Bueno, pues el primer efecto ya hemos hablado de él, la pérdida de poder adquisitivo, por lo tanto, un menor consumo. Por otro lado, la incertidumbre en los tipos de interés, ahora hablaremos de ello. Esto hace que haya una menor inversión, porque como hay incertidumbre, ante la incertidumbre, bueno, veremos a ver qué pasa. Y luego una menor capacidad de ahorro. Si yo sigo teniendo el mismo nivel de renta
o muy parecido porque no me han subido el sueldo o no me han subido la pensión o esa subida no recoge el incremento del IPC, pues con el mismo dinero voy a tener que acceder a una cesta de la compra que es más cara, como hemos visto, por lo tanto el dinero que me queda luego para el ahorro y la inversión es menor. Vamos allá con el tema de los tipos de interés, que decía, ¿cómo se vincula esto también con la inflación y por qué decimos que ante la subida de la inflación se produce ahí una incertidumbre, ¿no? ¿Cómo afectaba esto? El Euribor es el tipo de interés al que las entidades bancarias de la zona euro se compran y venden entre sí el dinero. Es también el índice de referencia más común para las hipotecas y se publica mensualmente. Aquí tenemos una gráfica actualmente, bueno, como se publica actualmente y todavía estamos en marzo, el Euribor que tenemos de referencia es el de febrero, que es del 3,53%, y ha pasado algo muy significativo en los últimos meses, que se ve claramente en este gráfico. El gráfico nos permite de un vistazo rápido analizar no solo los últimos meses, sino los últimos años. Un punto significativo es el que podemos detectar en 2008. Si vemos que hay un pico en la curva, ¿no? En la gráfica, pues hay un pico, podremos decir que vemos ahí un tope máximo que se produjo en 2008. ¿Y a qué nos suena esto? Pues antes hemos hablado de la crisis hipotecaria. Pues bien, ahí teníamos unos tipos muy altos. ¿Qué ocurre con toda la crisis? Que los tipos empiezan a caer, empiezan a caer, empiezan a caer, hasta 2010, remontan un poquito en 2012 y vuelven a caer y siguen cayendo hasta que vemos que en 2016 se ha cruzado, como pueden ver en el gráfico, en 2016 se cruza la línea del gráfico con esa línea horizontal que es el cero. Es decir, ese cero, esa línea horizontal negra, nos marca la diferencia entre los tipos de interés positivos y negativos. En ese cruce, en 2016, lo que empieza a suceder es que los tipos de interés, el Euribor, está históricamente en negativo, está por debajo de cero. Y esto tuvo un impacto muy claro tanto en el tema de la inversión como en el tema de las hipotecas, que ahora hablaremos de ello. Y se mantuvo en negativo hasta 2022. ¿Qué ocurrió a finales de 2022? Que los tipos empezaron a crecer, pero empezaron a crecer, vean la pendiente con la que están creciendo. Siguen creciendo, de tal manera que hemos hablado de que a finales de 2022 teníamos tipos de interés por debajo de cero y que en febrero estábamos cerrando con un tipo por encima del 3%. Bueno, pues esto está generando mucha incertidumbre en los mercados y esto está generando distintos efectos según si somos ahorradoras o según si somos deudoras. Si estamos en el grupo de las personas deudoras, es decir, que tenemos una hipoteca o que tenemos un préstamo, recordemos que antes decía, cuando solicitamos un préstamo, tenemos que tener en cuenta qué cantidad solicitamos, a qué tipo de interés y en qué tiempo lo vamos a devolver. Bueno, pues si aplicamos esto a las hipotecas, es importante aquí que tengamos en cuenta otro concepto más que hace a veces complejo el análisis, y es si firmamos una hipoteca a un tipo de interés fijo o a un tipo de interés variable, incluso a un tipo mixto. Ha habido durante años que algunas entidades financieras pactaban un tipo fijo en los 2 primeros años y luego un tipo de interés variable. Viendo la gráfica, si en 2008 yo firmaba una hipoteca a un tipo de interés fijo, cuando los tipos estaban tan altos, bueno, pues podemos ver que en los siguientes años tenía un gran malestar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo la firmé a un tipo de interés muy alto, fijo, que se ha ido manteniendo en el tiempo cuando los tipos estaban cayendo. ¿Qué ocurría al contrario? Si en 2008 se firmó una hipoteca a un tipo de interés variable, que se firmó a un tipo de interés muy alto, pero como fueron cayendo, quien tenía una hipoteca, hombre, pues estaba contento porque decía, los tipos están cayendo, lo que yo estoy pagando por mi hipoteca es menor. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos años? Y por eso tantas noticias de se dispara el Euribor, el impacto que tiene esto en las hipotecas y cómo está afectando esto a la renta de muchas familias. Bueno, si firmamos en el periodo que vemos que está por debajo de cero, entre 2016 y 2022, si firmamos una hipoteca a un tipo de interés fijo, pues ahora estamos bastante contentas, estamos serenas, ¿no? Porque decimos, bueno, lo firmé a un tipo históricamente bajo, aunque ahora estén subiendo los tipos, yo lo mantengo fijo, no estoy pagando más. Pero si se firmó a un tipo de interés variable,
estamos viendo cómo está creciendo el Euribor. Por eso está disparando las hipotecas y eso tiene un impacto muy significativo en los hogares, ¿no? Esto que nos permite analizar la situación si somos deudoras. ¿Qué pasa si yo no soy deudora, sino que soy ahorradora? Bueno, pues las personas ahorradoras, cuando los tipos estaban muy bajos, lo que ocurría era lo que veíamos en la primera diapositiva, que las cuentas de ahorro prácticamente no se utilizaban, porque decía, bueno, pues si no me está rentando nada mi dinero aquí, y posiblemente optaran por productos de inversión y no tanto del ahorro, porque la hucha no rentaba nada. ¿Qué está pasando ahora? Que la hucha debería rentar más, pero la realidad es que los depósitos bancarios no están siendo retribuidos de la misma manera que están siendo castigadas las hipotecas. Y esto es algo que entidades como Sofin pues están reclamando y visibilizando de manera muy intensa, ¿no? Porque esto nos está afectando como consumidores. Entonces, veremos, de hecho ya se ha visto que en los últimos tiempos hay bancos que están empezando a remunerar un poquito más los depósitos, pero desde luego no al nivel, no se puede medir con la manera en la que están subiendo las hipotecas. Aquí pues algunos titulares que remarco que pueden encontrar en la página web de Asufin. El 1 de enero de este año prevemos que el Euribor de junio pues llegue al 4% con una subida anual acumulada cercana a los 3.000 euros. Y la segunda noticia, la banca tiene que responder a la subida del Euribor, la remuneración de los depósitos y la exclusión financiera. Es esto que les acabo de comentar. Bueno, pues les invito a que lo lean porque son además titulares recientes de enero y de marzo de este año. Seguimos avanzando y vamos allá con las formas de pago. Pues cada vez son más y más variadas las maneras en las que podemos hacer frente a un pago. Tradicionalmente, pues hace décadas casi se limitaban al efectivo y bueno, pues los ingresos bancarios y transferencias y tarjetas, pero eso ha ido evolucionando cada vez más y ya el efectivo va poco a poco en desuso, sobre todo por el tema del blanqueo de capitales, ¿no? Pues desde el propio Banco de España se desaconseja realizar pagos en efectivo, sobre todo para grandes volúmenes. Tenemos una ley que limita los pagos en efectivo, con lo cual es algo que ya se está incluso tratando a nivel legal. Podemos hacer pagos a través de un ingreso bancario, por transferencia, que hablaremos ahora de ellas, por cheques o talones, por las tarjetas, que también hablaremos de estas tres, crédito, débito y prepago, por domiciliación en cuenta corriente o a través de plataformas de pago como PayPal o Bizum. PayPal lleva muchos años en el mercado y Bizum lleva ya unos cuantos y podríamos decir que su mayor despegue ha sido a partir de la pandemia en el año 2020, cuando, bueno, pues por el tema del confinamiento empezó a desarrollarse mucho más. Hablaremos también ahora de ello. Vamos allá con las transferencias, transferencia y traspaso. Bueno, lo primero es decir que Banco de España nos dice que un traspaso es una transferencia que se realiza dentro de la misma entidad financiera, mientras que las transferencias, sin el matiz del traspaso, se realizan entre entidades financieras distintas. Esto va a tener también un impacto en lo que vamos a ver a continuación. Lo primero, en los plazos. Cuando hacemos un traspaso, el plazo es inmediato. Con carácter general, si yo muevo dinero de una cuenta a otra que está en la misma entidad financiera, el dinero llega a destino en el momento. Sin embargo, en una transferencia puede llegar a tardar hasta 48 horas hábiles. Si estamos a miércoles y hago una transferencia hoy y pasan 2 días, jueves, viernes, el viernes el dinero estará en destino. Pero ¿qué pasa si el viernes yo hago una transferencia a las 3 de la tarde? Pues que si contamos 2 días hábiles, sábado, domingo no son días hábiles, lunes, martes. Una transferencia que yo hago un viernes puede que no esté en destino hasta el martes. Esto es importante conocerlo porque si no es urgente, pues no pasa nada, tarda un poco más en llegar y ya está. Pero si es urgente, los bancos tienen a disposición del cliente una modalidad de transferencia que son las transferencias urgentes que permiten que el dinero esté en el momento en su destino. Esto puede ser relevante pues si nuestra compañía de la luz o del gas nos dicen que si no pago en tal fecha me cortan el suministro y ya hemos llegado a tal fecha. Bueno, pues puede ser un recurso interesante. Ahora bien, si no estoy en una situación de emergencia, cuidado con utilizar este recurso si no lo necesitamos, porque es habitual que el banco nos cobre una comisión adicional por este carácter urgente
de la transferencia. Así que si vamos a hacerla directamente en el banco, a la oficina, y nos dicen, ¿quiere usted que el dinero esté ahora mismo en el destino? Pensemos si realmente queremos o no. Si queremos, nos van a cobrar posiblemente una comisión por ello. Si no es urgente, pues seleccionemos la otra vía. Lo mismo si hacemos la transferencia online. En nuestra página web del banco vamos a ver que hay distintas modalidades de esa transferencia. Puedo ordenarla urgente, pero también tiene una comisión asociada. Así que prestemos atención a estos detalles que a veces se nos pasan por alto. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta son los costes. Normalmente, y utilizo mucho, verán la palabra esto de normalmente, habitualmente, lo normal, lo general, porque no podemos decir un criterio único. De hecho, con las comisiones, y por eso los costes, no hay una ley que regule todas las comisiones, sino que cada banco y muchas veces casi hasta cada cliente, ¿no? Pues cada producto, cada cuenta que tenga contratado cada cliente va a tener unas condiciones diferentes. Pero normalmente, cuando hacemos un traspaso, es decir, movemos dinero dentro del mismo banco, no va a llevar una comisión asociada. Sin embargo, si hacemos una transferencia, sí que es habitual que pueda llevar una comisión. No siempre. Hay bancos que no van a cobrar estas comisiones, otros ponen límites, hasta tantas transferencias al mes no cobramos comisión y a partir del número tal cobramos comisión. Bueno, pues por eso es interesante que conozcamos las condiciones que nosotros tenemos pactado con nuestro banco. Y luego está la tipología, que según el área geográfica puede ser nacional, si el dinero sale de una cuenta y llega a otra cuenta del mismo país, o exterior, si llega a un país extranjero. Y luego, por el modo de ordenarlas, pueden ser personalmente en la oficina. Puedo ir directamente a la oficina y que un agente comercial pues, me ayude a realizarla. Es habitual que en ese caso tenga asociada una comisión. Luego tendríamos a través del cajero, lo habitual es que no lleve asociada una comisión. Y luego a través de dispositivos electrónicos, pues la aplicación de mi teléfono, la tablet o la página web, que también lo habitual es que no lleve asociada una comisión, porque lo estoy haciendo yo misma. Pero insisto mucho en lo de normalmente leamos bien las condiciones de nuestro contrato porque a veces no es así. Continuamos avanzando con los métodos de pago y llegamos aquí a las tarjetas. Vamos a hablar de tres, las tarjetas de crédito, de débito y de prepago. Crédito y débito tienen algo en común y es que están vinculadas con una cuenta corriente. Entonces, si hablamos de tarjetas de crédito, están vinculadas a una cuenta, permiten retirar dinero en el cajero y hacemos el cargo, nos van a hacer el cargo de una compra a final de mes o incluso a futuro. Cuidado con esto porque puede ir vinculado posibles comisiones. Insisto en lo de puede porque a lo mejor tenemos una tarjeta de crédito y mi banco no me cobra nada por utilizarla, pero puede que no sea así. Y diferenciemos también entre lo que es la comisión de mantenimiento de la tarjeta y la comisión por utilizar el crédito. Así que atención a estas cuestiones, si no lo tenemos claro, revisemos cómo opera en cada uno de nuestros casos particulares. ¿Qué ocurre con una tarjeta de débito? Pues que una tarjeta de débito, aunque también está vinculada a una cuenta corriente, y este es el parecido con la anterior, y permite retirar dinero en el cajero, vamos a realizar el cargo de una compra en el momento. Es decir, si yo voy a hacer la compra y pago con una tarjeta de débito, va a aparecer reflejado en mi cuenta en el momento. Y si tengo dinero, voy a poder hacer la compra. Si no tengo dinero en la cuenta, no voy a poder hacer esa compra. ¿Qué es mejor o qué es peor? ¿Qué tarjeta es mejor para mí? Pues depende. Depende de mis necesidades, depende de mi situación particular, depende de cómo me organice yo mis finanzas. Por eso es importante conocerse. Si yo sé que me gestiono bien y que no voy a tirar del crédito continuamente, que porque puede encarecer al final la operación, bueno, pues a lo mejor es conveniente que tenga una de crédito. Si no es así, a lo mejor me conviene más una de débito. Revisemos las condiciones y revisemos qué se ajusta más a mis necesidades. Y luego tenemos las tarjetas de prepago que se diferencian de las anteriores en que no están vinculadas a una cuenta. Una tarjeta de prepago es como una tarjeta monedero que se recarga antes de usar y por lo tanto el saldo va a estar limitado a la recarga. Puedo recargar 50 euros, 100 euros, 20
y si me la roban, pues me robarán el dinero que yo tengo en esa tarjeta. Es como si me quitaran el monedero. ¿Por qué suelen ser utilizadas? Bueno, pues porque da como una mayor tranquilidad en las compras online. Normalmente esta sensación de, bueno, si soy víctima de un fraude, si me duplican la tarjeta, si me la roban, no me van a poder sacar dinero en la cuenta, sino que van a poder hacer compras hasta el saldo que yo tenga ingresado en esa tarjeta. De nuevo, ¿qué es mejor o peor? Bueno, pues depende de nuestras condiciones. En las tarjetas de prepago pueden ser utilizadas por menores de edad y podemos adquirirlas no solo en los bancos, sino también en otras entidades o en otras oficinas, ¿no? Como por ejemplo las oficinas de correos. También se pueden adquirir en algunos locutorios y cuando las adquirimos en el banco, depende de cada banco que nos cobren una comisión solamente cuando las adquirimos, como si fuese el pago por la tarjeta, otras veces nos cobran como una comisión de mantenimiento año a año. De nuevo, hay que preguntar en cada banco qué aplica a nuestro caso, ¿vale? Y luego aquí una nota que les dejo y es que cuidado porque aquí no hemos hablado de las tarjetas revolving que tienen unas características especiales y que les invito a que para más información pues consulten toda la documentación que tiene publicado sobre esto a su fin. Mucho cuidado porque como les dejo aquí en estos titulares, el 1 de enero de este año las tarjetas revolving suben su precio un punto porcentual en un año, hasta el 21,15%. Y otra noticia de febrero es que estas tarjetas, la mayoría de las TAE no integran todas las comisiones, ni seguros, ni el peligroso interés compuesto. Hablaremos luego de la TAE. Entonces les invito a que entren en cada uno de estos titulares y lean el contenido de las noticias porque, bueno, si tienen algunos de ustedes estas tarjetas, cuidado porque la deuda puede crecer exponencialmente en muy poco tiempo. Y por cerrar el tema de las formas de pago, pues tenemos también Bizum, que como decíamos es una manera de pagar. Es una sociedad propiedad de 23 entidades bancarias que operan en el mercado español. Subrayo esto, Bizum es una empresa que está constituida por 23 entidades bancarias. A veces lo confundimos con una aplicación, ¿no? ¿Tengo la aplicación? No, no tenemos la aplicación de Bizum. Tenemos una forma de pago a la que podemos acceder a través de nuestras aplicaciones de nuestros bancos. Es un servicio de pago instantáneo a través del teléfono móvil. Podríamos utilizarlo a través del ordenador, pero no está pensado. El uso en realidad está pensado o así nació para que sea un uso entre particulares de pequeñas cantidades de dinero y para realizar en el móvil. Ahora, digo que así nació, ahora no solamente se hacen pagos entre particulares, también entre empresas que operan en Internet o incluso para realizar donativos a ONGs. Tiene un número restringido de operaciones, en este caso son 60 al mes para particulares, cada uno de nosotros podemos recibir hasta 60 Bizum al mes y de un importe también limitado, no más de 1.000 euros por operación. De todas formas, si quieren conocer todos los detalles o tienen dudas sobre la operativa de Bizum, pues lo mejor es que entren en la página web directamente de Bizum, donde hay un apartado de preguntas frecuentes y ahí bueno, pueden encontrar todos los matices sobre los que quieran preguntar. Es un método de pago que cada vez está más extendido. Para poderlo hacer tenemos que vincular nuestra cuenta, un IBAN, un código IBAN, con un número de teléfono. Solo podemos vincular un teléfono con un IBAN, de manera que no podemos tener tantos Bizum como cuentas tengamos, sino solamente uno vinculado, que podemos desvincular llegado un momento y vincular con otro. Se vincula solamente una vez y luego ya lo podemos utilizar, si lo hacemos a través del teléfono móvil, a través de nuestra aplicación del banco. Y vamos allá con otro concepto muy interesante que es el de las comisiones. Una comisión es una retribución fija o variable que perciben los intermediarios financieros por sus servicios. Dicho de manera más coloquial, pues es el precio que el banco nos cobra por realizar una operación, una determinada operación. Y va a depender, pues están las comisiones por mantenimiento de la cuenta, las comisiones de mantenimiento de la tarjeta, o la comisión por hacer una operativa a crédito, o la comisión por estar al descubierto. Bueno, pues según la situación en la que estemos, vamos a tener una comisión u otra. Lo complejo de las comisiones es que son libres. Esto quiere decir
que los bancos pueden cobrar lo que libremente decidan por cada una de estas operativas, excepto en aquellos casos en los que este importe sí que esté limitado por una norma, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las hipotecas, pues sí que tenemos, con la reforma de la ley hipotecaria, se estableció muy bien determinados límites, por ejemplo, ¿no? Ante algunas de estas comisiones. Pero no podemos decir eso para todos los productos financieros. Por eso, si ahora nos activáramos los micros y habláramos y tuviéramos un debate sobre las condiciones de las cuentas de cada persona, aunque estuviéramos en el mismo banco, posiblemente lo que a mí me cobrarían sería distinto a lo que le pudieran cobrar a otra persona, porque los contratos que tenemos y los productos que tenemos contratados son distintos. Pues luego eso multiplicado por las entidades que tenemos, ¿no? ¿Dónde está el límite? Eso sí que está marcado por ley. El límite está en que no tengan carácter abusivo. Y esto también es un problema, porque ¿quién dictamina si es abusivo? Un juez. Claro, esto es lo que hace que muchas veces no se pongan reclamaciones o no se aborden estas situaciones, porque me pueden estar cobrando una comisión de 10 euros, que claramente puede ser abusiva, y sin embargo, ¿quién pone todo un proceso judicial por 10 euros? Pues si nos va a costar más todo el proceso que la comisión en sí. Esto es lo controvertido, ¿no? Que a veces no activamos estas maneras de reclamar o no activamos todo un proceso judicial, pues debido a la naturaleza de la reclamación, ¿no? y al coste que tiene. Aquí vamos allá con los préstamos personales. La clasificación que nos da Banco de España es la siguiente. Son 4 tipologías, nosotros nos centraremos especialmente en 2 de cara a esta presentación. Están los créditos al consumo, que es una categoría de préstamo personal que cuenta con una regulación que da a los consumidores una protección especial. Esta ley es la Ley 16/2011 de 24 de junio, que lo que hace es regular esos préstamos que se solicitan para necesidades particulares, comprendidos entre los 200 euros y los 75.000. Por ejemplo, podríamos pedir un préstamo o un crédito al consumo, pues para hacer una reforma en casa, para comprarnos un vehículo, para irnos de vacaciones o para cualquier otra acción que consideremos que esté dentro de necesidades personales entre los 200 y los 75.000 euros. Esto quiere decir que para comprarnos una vivienda, pues no, lo habitual no es acceder a un crédito al consumo. Esto encarecería mucho el préstamo. Acudiríamos a un préstamo hipotecario. Por eso decimos que estos préstamos tienen una ley especial y las hipotecas tienen otra ley diferente. Luego tenemos los créditos rápidos. Mucho cuidado con esto, lo comentaremos un poquito más en la siguiente diapositiva. Son préstamos o créditos que se caracterizan por la rapidez en su concesión, pero a un precio que suele ser superior a otras operaciones. Ahora veremos por qué y veremos por qué son bastante desaconsejables, ¿no? Desde un punto de vista de análisis de riesgo que podemos soportar también si los contratamos. Luego están los microcréditos, que son préstamos de reducido importe cuyo destinatario no cuenta con los recursos o garantías suficientes para acceder a una financiación suficiente para la puesta en marcha de su proyecto. Y luego tenemos los préstamos subvencionados, que son préstamos a un tipo de interés inferior al de mercado, que normalmente se concede para una actividad o proyecto determinado. Implica la participación de una entidad de crédito más una empresa que normalmente es pública. Es por eso que tanto los microcréditos como los préstamos subvencionados no vamos a entrar en ellos en la presentación, solo se quedan aquí pues, para que lo tengamos como referencia y sepamos que existen, que están dentro de la clasificación de Banco de España, pero profundizaremos más en lo que son los créditos al consumo, cuando hablemos de créditos o de préstamos, y en los créditos rápidos, como vamos a ver a continuación. Estos créditos rápidos son préstamos, como decíamos, de pequeños importes que se conceden en 24 o 48 horas, muchas veces así con este carácter inmediato, a través de Internet o por teléfono, y que requieren muy poca documentación para poder justificar nuestra situación o nuestro nivel de riesgo. Pensemos que cuando acudimos a un banco para solicitar un préstamo habitual, el análisis de nuestro riesgo como posibles deudores es muy grande. Pasan incluso días, a veces semanas, en las que el banco investiga la situación de nuestras cuentas, consulta nuestra situación en la CIRBE, pueden consultar incluso nuestra situación en ficheros de morosos.
pueden analizar nuestros ingresos para ver si se corresponden con, bueno, nuestra capacidad de pago es adecuada al dinero que estamos solicitando, y todo esto lleva un tiempo, que desde luego excede las 48 horas. Con un crédito rápido esto no es así. Debido a que no es así y el prestamista asume determinados riesgos, entiende que, bueno, puede estar no analizando esos riesgos de impago de manera tan exhaustiva como lo haría una entidad bancaria, lo que hace es que esto se traduce en un mayor precio. Nos va a encarecer la operación con un tipo de interés o con un, pues sí, con la aplicación de un interés, ahora hablaremos de la TAE, mayor a la que sería un crédito habitual. Cuidado con esto, porque este coste extra puede ser desorbitado, puede ser exponencial en unos meses, y que una deuda relativamente pequeña se multiplique en muy poco tiempo. Así que, en este sentido, desaconsejar, si no conocemos bien el producto y si no conocemos muy bien los riesgos que estamos asumiendo, desaconsejar este tipo de créditos. Y ahora veremos en la parte de planificación cómo podemos pensar o de qué otra manera podemos gestionar una situación de deuda sin acudir a este tipo de recursos, ¿no? Y además aquí indicamos que la mayoría de las empresas que conceden este tipo de financiación no están supervisadas por Banco de España, ya que no es una actividad reservada únicamente a las entidades de crédito. Así que cuidado, porque puede ser que nos esté concediendo este préstamo, este crédito rápido, una entidad que no está regulada por Banco de España, y cuando veamos luego la manera en la que podemos poner una reclamación, Banco de España, llegado el momento, va a decir, cuidado, yo no asumo esta parte, yo no puedo continuar con el trámite de una reclamación a una entidad de este tipo porque no es una entidad financiera supervisada por mí, ¿vale? Así que cuidado con ello. Y aquí también, pues, un titular de febrero del año pasado, que pueden también encontrar en la página web de Asufin: préstamos rápidos, el microcrédito con un interés superior al 3.597% TAE que se declara nulo. Cuidado, cuando digo que crecen de manera exponencial, es de manera exponencial, aquí lo tienen. Vamos allá, por tanto, con la TAE de la que hemos venido hablando, y veíamos, ¿no?, lo importante que es en el caso de los créditos rápidos. La TAE es la tasa anual equivalente. Es el coste de un préstamo o el rendimiento que producen los productos de ahorro en un año. Es decir, es lo que yo voy a tener que pagar por una deuda en el periodo de un año, por eso es una tasa anual, o la rentabilidad que a mí me generan mis productos de ahorro en ese mismo periodo de tiempo. Tiene en cuenta varias determinadas variables, ¿no? Por ejemplo, el tipo de interés nominal, las comisiones de la operación, la frecuencia de los pagos, si son trimestrales o semestrales, el plazo en el que yo voy a devolver ese préstamo o otro tipo de gastos que estén vinculados a la operación. Por lo tanto, la TAE se calcula a partir de una fórmula matemática en la que se introducen todas estas variables y al otro lado del igual nos va a dar un porcentaje. Ese porcentaje, pues, será la TAE. Cuidado, porque la mayor confusión aquí viene con la primera parte, cuando digo que tiene en cuenta el tipo de interés nominal. Este tipo de interés es el que se denomina TIN, T-I-N, y es el que coloquialmente hablamos como tipo de interés. Pero claro, es distinto a la TAE. Es una parte de la TAE, pero no es la TAE. Esto quiere decir que cuando vamos a hacer una compra a crédito o vamos a solicitar un crédito al banco, es fundamental que tengamos el dato de esta tasa, porque si no, no vamos a poder comparar ofertas ni vamos a poder saber realmente qué cantidad final voy a tener que devolver. Pensemos no solamente en el caso de que vayamos al banco a pedir un préstamo o un crédito hipotecario, sino pensemos también en la semana fantástica de un supermercado que nos dice: haga sus compras de electrodomésticos durante esta semana a un 0% de interés. Cuidado, aquí la posible trampa, y es que un 0% de interés no es un 0% TAE. Lo que vamos a ver en el cartel es ese 0% de interés, quiere decir que el TIN, el tipo de interés nominal, es el 0%, y en esa fórmula de la TAE, donde haya que introducir el valor del TIN, pondremos 0, pero hay otra serie de gastos que pueden estar vinculados a esa compra a crédito, y eso va a hacer que la TAE sea la que sea, pero mayor que 0. Por lo tanto, cuando tenga que devolver el dinero o tenga que afrontar el pago de ese electrodoméstico, no van a ser los euros que me
muestran en la oferta, sino los euros más el incremento por la TAE. Atención a esto, ¿eh? Es importante que tengamos claro este dato. Entonces, es muy útil para comparar ofertas en un mismo plazo y, como decía, no lo confundamos con el TIR. Otro punto importante es el de la ciberseguridad. La ciberseguridad, bueno, pues son los métodos que tenemos que aplicar de seguridad en el ámbito online, pues para estas estafas que cada vez están siendo más refinadas y más difíciles de detectar, ¿no? Algunos métodos empleados por los delincuentes cibernéticos para estafar y obtener información adicional, información confidencial, de una manera fraudulenta sobre nuestras cuentas, pueden ser estos que citamos aquí. El phishing, que es una manera de contactar con el cliente a través de correo electrónico o redes sociales, de manera que el delincuente contacta con nosotros haciéndose pasar por nuestro banco a través del correo electrónico, nos envían un email que incluso con la cabecera del banco, con los colores corporativos, donde nos pueden decir que pinchemos en un determinado link que nos va a permitir acceder a una clave, o nos dicen que nuestras claves se han bloqueado y que inmediatamente tengo que acceder a mi banco. Cuidado con este tipo de mensajes, porque el banco nunca nos va a solicitar esta información ni nos va a escribir con este tipo de mensajes. Suenan como muy alarmantes, muy preocupantes, eso hace que pensemos que tenemos que actuar rápidamente y que si no lo hacemos va a pasar algo en nuestra cuenta, y eso nos invita a actuar de manera impulsiva, haciendo que caigamos en el fraude. Así que atención a esto. Otro método es el phishing, que consiste en esto mismo, pero por teléfono o por mensajes de voz. Y luego el smishing, que es un mensaje al móvil. Hay otros tipos de fraudes, estos son algunos de ellos, más allá del nombre, que además están muy extendidos estos nombres así en inglés, que hace que todavía se comprendan peor. No deja de ser una manera, un timo, una manera de engañarnos, un fraude, a través de la cual alguien suplanta la identidad del banco o de nuestro gestor, nuestro asesor comercial, para que le facilitemos información sobre nuestras cuentas o para que entremos a enlaces que aparentemente son del banco cuando no lo son. También aquí un recurso que animo a que lo consulten, es de febrero de este año, también publicado por Asufin, que consiste en desglosar, se muestra claramente esto de la identificación de estafas y fraudes financieros. Pues para profundizar en este ámbito, creo que es un buen recurso para poder ampliar la información. Hasta aquí hemos visto cómo esta primera parte de conceptos financieros y de temas relevantes para podernos manejar en nuestro día a día y para poder acceder a nuestras finanzas, bueno, pues de una manera lo más eficiente posible. Vamos allá con la parte segunda, que es la de la planificación financiera. Es importante que para planificar nuestras finanzas tengamos en cuenta este ciclo de seguimiento de la economía doméstica. Este ciclo está formado sobre todo por estas 4 fases: conocer la situación general, realizar un presupuesto familiar, establecer un fondo de emergencia y gestionar el endeudamiento. Vamos allá con la primera. Conocer la situación general sé que parece la más obvia, evidente y como de, claro, pues, ¿cómo no voy a conocer la situación que tengo para poder hacer un presupuesto? Esto, que puede ser tan obvio, en realidad puede ser el paso más difícil de conseguir dentro de la unidad familiar. Pensemos en que si soy yo sola con mis finanzas, pues hombre, yo no me voy a hacer trampas al solitario, ¿no? Ya sé lo que ingreso o lo que gasto, o si no lo sé, tengo maneras, como veremos luego, a través de la elaboración de un presupuesto, de identificar esos ingresos y esos gastos. Pero cuando vivimos con más personas, a lo mejor no hay esta transparencia que se presupone y no todo el mundo de la unidad familiar quiere declarar todos los ingresos que tiene, o no quiere decir las horas extras que hace en el trabajo, o si tiene otro trabajo no siempre lo va a mostrar con claridad, o pensemos en, bueno, pues distintas casuísticas, cada uno que piense la suya, ¿no?, que pueda tener en casa, donde podemos vivir con la pareja, con hijos, con abuelos, donde entran muchas variables y quizás no todo el mundo cuenta de manera transparente la obtención de sus ingresos y el nivel de gastos que tiene. Entonces, por eso digo que, digamos, es el ejercicio posiblemente más difícil de realizar como familia.
al que hay que dedicarle tiempo. Una vez que ya hemos dedicado tiempo a esto y realmente tenemos una visión de nuestra situación general, entonces estamos preparados para realizar nuestro presupuesto familiar. Veremos algunas herramientas que nos pueden ayudar a realizar. Y luego, una vez que tengamos esto ya claro, lo que podremos hacer es establecer un fondo de emergencia, es decir, el tradicional colchón que nos permita hacer frente a emergencias, a imprevistos, y con todo ello estaría cubierto un poco como las distintas fases de nuestro ciclo de economía doméstica. Por último, llegaríamos a la gestión del endeudamiento, que siempre me gusta decir que es importante que lo gestionemos cuando no nos hace falta. Gestionar el endeudamiento cuando necesitamos el dinero, cuando estamos endeudados, es complejo, porque a veces las prisas nos pueden, estamos en situaciones de emergencia que hay que afrontar, y no somos capaces de tener la cabeza lo suficientemente fría como para tomar decisiones objetivas y analíticas, ¿no? Por eso es bueno que las tomemos o al menos las planifiquemos antes de estar en esa situación, que hagamos una previsión. Oye, yo ahora con todo esto que sé, si tengo que planificar mi endeudamiento, si yo una vez tengo que pedir un préstamo o si estoy en una situación en la que necesito dinero, ¿cómo quiero afrontar esto? Y entonces ahora, en frío, puedo pensar cómo lo haría. Ah, pues yo sé que no quiero acudir a un crédito rápido porque corro riesgo de que luego en caso de fraudes o de malas prácticas no pueda reclamar ante el Banco de España. O además es que sé que las TAEs se pueden disparar y que eso haga que mi deuda se incremente muchísimo. Pues descarto la opción de crédito rápido. Bueno, luego si quiero adquirir una vivienda, pues a lo mejor sé que no me queda otra opción que un crédito hipotecario. Bueno, pues en ese caso acudiría a un banco. O para una reforma en mi casa, a lo mejor en vez de pedir un préstamo al banco, que voy a tener que pagar intereses por pocos que sean, a lo mejor prefiero acudir a mi red más cercana, familiares, amigos, o a lo mejor en el trabajo puedo pedir un adelanto. O a lo mejor, ¿no? Y aquí ya puntos suspensivos, es bueno que pensemos en de qué manera gestionaríamos ese endeudamiento. ¿Qué pasos podemos seguir en la planificación? Cuando yo estoy planificando mi presupuesto, cuando ya tengo una herramienta delante que me permite gestionar este presupuesto con el que yo cuento, después de esta recogida de información que hemos dicho, vamos a ver qué pasos tengo que seguir para que esto de verdad sea eficiente, ¿no? En primer lugar, la recogida de información tiene que ser sistemática y realista. Ninguna de las dos palabras están por azar. Subrayo ambas, sistemática y realista. Sistemática quiere decir que no sirve de nada hacer un presupuesto en enero y no consultarlo hasta diciembre. Eso no sirve para nada. Es una intención de buenas prácticas, pero que no nos va a servir para recoger información. Es importante que esto lo hagamos cada mes y que cada mes revisemos si nuestra previsión se está ajustando a nuestros gastos y a nuestros ingresos reales. Por eso es la palabra sistemática, es frecuente, habitual, ¿vale? Y realista porque suele pasar algo muy habitual y es que los ingresos normalmente los tenemos bastante localizados. Si tengo una pensión, pues es el ingreso de mi pensión. Si tengo una nómina, es el ingreso de mi nómina. Si soy autónoma, pues más o menos puedo saber qué volumen de facturación tengo. Pero no pasa igual con los gastos. Hay gastos que son muy fáciles de identificar, pues la hipoteca, el seguro de la casa, incluso los suministros, puedo hacer una estimación, pero hay otros gastos que infravaloramos de manera continua. Es el ejemplo pues, del café. Pensemos que si vamos todos los días a trabajar o todos los días tenemos alguna actividad y al finalizar esa actividad voy con los compañeros a tomarme un café, dependiendo de dónde estemos, pero en Madrid de media puede ser 1,50. 1,50 € todos los días. Si algún día le sumamos un pincho de tortilla o un croissant porque no hemos desayunado en casa, multipliquemos 30 días por esas cantidades, se nos puede ir a 50 €. 50 €, dicho así, puede ser mucho para un presupuesto, pero 1,50 € de un café no. Tomemos el caso del café como el caso de, pues el viernes voy a recoger a mis sobrinos al colegio y les llevo una bolsa de chuches o un regalo de bienvenida y
y por muy pequeño que sea, pues a lo mejor me he gastado 5 euros. Pensemos en esas cosas, ¿no? En los pequeños gastos que infravaloramos, que no nos parecen significativos, no los metemos en un presupuesto, pero multiplicado por 4 semanas, pues se nos puede ir a 50, 100 euros, y eso sí que es significativo, ¿vale? La segunda parte sería saneamiento y optimización del presupuesto. Esto es, para poder buscar soluciones, tengo que tener un buen análisis. Este saneamiento y optimización del presupuesto tiene dos patas, la pata de los ingresos y la pata de los gastos. Vamos allá con la parte de los ingresos. Si yo veo que mis ingresos no son suficientes para abordar los gastos que tengo y quiero aumentar los ingresos, tendré que ver si puedo ingresarlos, primero, si puedo aumentarlos por mí sola. Y si puedo aumentarlos por mí sola, ¿eso cómo se traduce? Porque si el ingreso viene por rentas del trabajo, tendría que o aumentar mis horas de trabajo o tener otro trabajo más. Si viene por otro tipo de rentas, tendría que pensar en si tengo algún bien que puedo alquilar, pues una plaza de garaje o una segunda vivienda que yo pueda alquilar y de ahí obtenga un rendimiento de capital. O tendré que ver de qué otra manera, a lo mejor no es que sea yo la que tiene que aumentar sus ingresos, sino otra persona del núcleo familiar, alguien que esté en este momento desempleada o que tenga una media jornada y sea conveniente que amplíe una jornada completa. Veremos situaciones. Y veremos también situaciones en las que eso no es posible, en las que la renta del trabajo ya no puede aumentarse más y tampoco tengo bienes para poder obtener otras rentas de capital, y entonces a lo mejor tengo que pensar en solicitar una ayuda, una subvención, o tengo que hablar con servicios sociales o solicitar una beca de comedor para los niños. Pensemos en maneras, muchas, múltiples, de aumentar los ingresos. Ahí siempre, si hacemos este ejercicio, intentemos también ser creativos, es decir, no quedarnos solo en las dos primeras opciones que se nos ocurran, sino buscar otras maneras, ¿no? En las que a lo mejor antes no habíamos pensado. Y luego los gastos. Pensar de qué manera podemos reducir gastos. Pues a lo mejor prescindiendo a ciertas suscripciones o prescindiendo de ciertos servicios que a lo mejor no utilizo, o ver cómo puedo hacer un ahorro energético en casa y desconectar sobre todo los pequeños electrodomésticos, ¿no? ¿Cuántas veces el televisor o el ordenador se quedan con el piloto rojo encendido, aunque están apagados, están consumiendo energía? Pues puede ser una manera de reducir energía. A veces son pequeños gestos, esto no va a tener un impacto brutal en nuestra factura de la luz, pero son pequeños gestos que nos pueden ir ayudando a pensar también en otros. Pensemos de qué manera podemos reducir esos gastos. Y luego con todo ello podemos hacer un balance y ver cómo podemos afrontar esta situación y qué soluciones necesito, ¿no? Una vez que tenga esto cubierto, no solo de manera particular, sino como familia, podemos crear un colchón para imprevistos. Y es importante porque surgen cosas que no esperábamos y que pueden generar un agujero importante en nuestras finanzas, y a partir de ahí establecer nuevas metas y proyectos. También sé que suena a perogrullo, ¿no? Como lo que veíamos antes de, claro, tengo que tener toda la información. Pues hombre, claro, no voy a establecer nuevas metas si no tengo las anteriores solucionadas. Pero luego pasa, en el día a día pasa. A lo mejor estamos, ya se acerca el verano, estamos muy cansadas, llevamos un año de un trabajo muy intenso, necesito unas vacaciones y no me doy cuenta de que luego en septiembre viene la vuelta al cole, porque en este momento lo que me pide el cuerpo es descansar. Y a lo mejor pienso en unas vacaciones a lo grande cuando tendría que pensar en unas vacaciones a lo mejor más ajustadas a mi presupuesto. Bueno, pues esta es una nueva meta. Una meta o un proyecto nuevo pueden ser las vacaciones. Lo tendré que ajustar a mi presupuesto. Pues todas estas cosas no podemos afrontarlo al día a día, no podemos ir al límite en este momento, porque eso nos puede llevar a tomar decisiones incorrectas. Tenemos que hacer una previsión para poder afrontarlas todas ellas conforme a nuestro nivel de renta. Y aquí tenemos un ejemplo de herramienta que es una propuesta, no digo que sea la mejor, digo que es una más, pero que pensemos en que las herramientas se tienen que adaptar a nosotros y no nosotros a las herramientas. Con esto quiero decir que posiblemente quien esté conectado o nos esté viendo ahora el vídeo puede decir, yo no me manejo bien con las hojas de cálculo, yo prefiero llevar un cuaderno, llevo mi blog de notas donde voy calculando todos los meses ingresos y gastos. Bueno, pues ha sido una forma tradicional en la que mi madre lo hacía así
y se organizaba cada mes, ¿no? Pues estupendo. Sigamos con el cuaderno si eso nos ayuda. O podemos decir, no, es que mira, yo ya, a mí que me hables de las hojas de cálculo me queda un poco atrás. Yo me manejo con aplicaciones que tengo en mi móvil y que me permiten ir haciendo estimaciones y veo gráficos. Oye, pues excelente. Algo intermedio de la propuesta es poder hacer esto, pues una hoja de cálculo con fórmulas que me vayan permitiendo analizar cómo vamos avanzando en el presupuesto de todo el año. A modo de síntesis, podemos ver que esta primera parte, que está naranja en la parte superior, donde pone disponible efectivo mensual, esa sería la diferencia entre los ingresos y los gastos. Es decir, va a calcular automáticamente esa diferencia entre mis ingresos mensuales y mis gastos mensuales. Y así veo el disponible cada mes. Por otro lado, para poder llegar a eso, tenemos que rellenar los ingresos, que aquí, a modo de ejemplo, tenemos ingresos 1, ingresos 2, otros ingresos, cada quien lo irá completando. Si tengo varios trabajos, pues tendré la nómina del trabajo 1, la nómina del trabajo 2. Si tengo una pensión, pondré pensión. En otros ingresos puedo poner paga extra. O si ahora que empieza la campaña de la renta, pues hago la renta y me sale a devolver, pues a lo mejor en el mes de junio tengo un ingreso extra con el que no contaba. Es la manera de sistematizar todos nuestros ingresos. Si soy autónoma, pues los ingresos que yo tengo por mi facturación cada mes. Y luego en la parte inferior tenemos los gastos. Aquí hay algunos conceptos a modo de ejemplo como vivienda, comida, seguros, pero en realidad podemos ser tan exhaustivos como deseemos. Yo incluso os animo a que seáis lo más exhaustivos posibles, pues que no tengamos seguros en general, sino que tengamos desglosado cada uno de los seguros que tenemos. Que si son pagos mensuales, estén recogidos en cada mes. Y si son pagos anuales, estén contemplados en el mes que toca. Si yo sé que en noviembre me llega el seguro del coche y son 350 euros, bueno, pues si no los tengo contemplados, en noviembre me puede aparecer un agujero en la cuenta. Pues para evitar eso y no estar en una situación de descubierto, me ayuda a tener una previsión de esos 350 euros en noviembre. Puede ayudarme incluso el ir los meses anteriores dejando una cantidad destinada para ese fin. Entonces, aquí cuanto más detallistas seamos con el desglose de los gastos, mucho mejor, más adecuado al tema de la evaluación luego de nuestro efectivo disponible cada mes. Esto nos va a permitir hacer un análisis cada mes y luego un análisis total anual. Y lo podemos utilizar la herramienta de dos maneras. Como presupuesto, es decir, previo a la ejecución, o como contraste de los gastos reales que luego tengo. Pues, por ejemplo, es aconsejable que yo a primeros de año rellene esta herramienta, o si la quiero rellenar ahora, pues en marzo, en abril, relleno la herramienta con los datos que yo sé que me quedan pendientes del año y luego cada mes voy chequeando. Oye, pues mi gasto estimado de gas era X y ahora la realidad ha sido Y. Voy a corregir el dato y me voy a dar cuenta de qué ha pasado. Me sirve para planificarme económicamente y me sirve también para detectar errores. Si de repente yo veo que en agosto estoy pagando 500 euros de gas, pues tengo un problema. O me he ido de vacaciones y me he dejado el gas abierto, o he tenido una fuga, o la compañía del gas me está cobrando sin tener por qué, porque no tiene sentido pagar esa cantidad en pleno verano, ¿no? Me va a permitir detectar este tipo de cuestiones. Así que animo a que, si no es esta herramienta, sí el espíritu, ¿no? La filosofía que se encierra en ella, sí que la practiquemos para poder analizar así, bueno, pues cómo estamos en nuestro mes a mes. Y un dato importante es qué importancia le damos a nuestro ahorro, porque estamos hablando aquí de consumo, ¿no? de lo que estoy consumiendo, de mi nivel de gasto, pero no estamos viendo qué lugar le damos al ahorro. Y aquí también lo dejo como preguntas para la reflexión. ¿Planificamos nuestro ahorro? ¿Dedicamos solo lo que sobra después del mes a mes a ahorrar? ¿O es una partida que yo contemplo previamente y ahorro todos los meses una cantidad que luego puedo recuperar si la necesito? Pero a priori yo ya destino una cantidad en mi cuenta de ahorro o en un producto determinado. Pues ahí lo dejo para la reflexión de cada quien. Y aquí una herramienta que saco a relucir por lo controvertida también que es el tema de la reunificación de deudas, que consiste en cancelar todos los préstamos, créditos o hipotecas que podamos tener para unificarlos solamente en uno.
Para ello, la entidad nos llevará a cabo un estudio de nuestra situación financiera que determinará si podemos o no unificar esas deudas. Cuidado, porque esta reunificación tiene ciertos inconvenientes, fundamentalmente la imposición de tipos de interés muy superiores a los de mercado y la ampliación del plazo de devolución. Así que aquí de nuevo uno de estos titulares que les vengo indicando durante la presentación, también de a su fin, el sobrecoste medio de estas operaciones, las de reunificación, alcanza el 350% en tipos de interés. Así que cuidado. No vamos a decir que sea bueno o malo, decimos que es una herramienta más que hay que analizar y que hay que ver si realmente la quiero aplicar o no, sabiendo los riesgos que lleva, ¿vale? Así que pueden acceder también al enlace para leer más sobre ello. Y aquí, en definitiva, pues esto ya nos va a permitir modificar o tomar decisiones sobre nuestro consumo, nuestro ahorro y nuestra inversión. Y para ello es importante que sepamos estos términos que también aparecen mucho pues, en los medios de comunicación o que se habla de ello a veces y no sabemos muy bien qué es. La rentabilidad es el beneficio que obtenemos por una compra o por una inversión. Normalmente a más tiempo, más rentabilidad. Es decir, cuanto mayor sea el plazo, a mayor plazo, normalmente se obtiene una mayor rentabilidad. Pensemos como pues un bien así como muy paradigmático podría ser el de la vivienda, ¿no? Si yo compro una vivienda, mis padres compraron una vivienda hace 50 años, la vivienda, esa misma vivienda a día de hoy, 50 años después, se ha revalorizado considerablemente. A más plazo, más rentabilidad. Si yo hoy compro una vivienda para venderla al mes que viene y especular, porque sería una operación a corto plazo muy especulativa, en ese caso la rentabilidad posiblemente sea muy baja, porque en un mes el bien se ha revalorizado muy poco. Así que, normalmente, a más tiempo, más rentabilidad. Luego está el concepto del riesgo, que tiene que ver con la seguridad y se suele relacionar de manera directa con la rentabilidad. Es esta frase típica de quien no arriesga no gana. Normalmente los productos financieros más rentables son los que suelen llevar asociados un mayor riesgo. Un ejemplo también, para que lo veamos así fácilmente, es la diferencia entre la renta fija y la renta variable. La renta fija, letras, bonos, van a tener una rentabilidad posiblemente muy pequeña en comparación con determinadas acciones, renta variable, pero el riesgo asociado también es muy pequeño. Sin embargo, la renta variable, pues dependiendo además de qué tipo de acciones, de qué tipo de productos, podemos tener una mayor o menor volatilidad. En cualquier caso, puedo obtener más rentabilidad, pero también asumiré un mayor riesgo. Y luego está el concepto de liquidez, que la liquidez es la capacidad que tiene un activo financiero de convertirse en cash, en dinero líquido. Está relacionado con la inmediatez. Normalmente, a más rentabilidad, más riesgo y menos liquidez, y a menos rentabilidad, menos riesgo y, por lo tanto, más liquidez. También el caso extremo, para que lo entendamos, pues sería la hucha, ¿no? Si tenemos nuestra hucha de barro encima de la mesa y vamos metiendo ahí nuestras monedas, bueno, pues el riesgo que tiene es muy bajo. La rentabilidad que me da es muy baja, espero, ¿no? El cerdito no me genera rentabilidad. Sin embargo, la liquidez es muy alta, porque yo rompo el cerdito y tengo las monedas sobre la mesa. Sería como ese caso extremo, donde no tengo rentabilidad y no tengo riesgo, pero la liquidez es inmediata. Todo lo contrario a un plan de pensiones. Un plan de pensiones que a priori yo voy a recuperar cuando me jubile, salvo excepciones, es muy poco líquido. ¿Por qué? Porque posiblemente me dé bastante rentabilidad o pueda darme una rentabilidad considerable, puedo tener un cierto nivel de riesgo, pero la liquidez que tengo es muy pequeña. Hasta dentro de 40 o 20 años no lo voy a rescatar. Así que esas son las diferencias que tenemos que tener en cuenta y variables que hay que tener en cuenta cuando queremos hacer una toma de decisiones de este tipo, ¿no? Sobre el ahorro o la inversión. Y a estos tres, que son como los clásicos, sumemos el de la sostenibilidad. Es un concepto adicional que cada vez estaremos escuchando hablar de ello cada vez más y que tiene que ver con el desarrollo sostenible, que es el que tiene en cuenta no solo el momento actual, sino las implicaciones en generaciones futuras. No vamos a entrar en este tema porque daría para otro webinar en sí, el de las inversiones sostenibles, pero bueno, que nos suene que están
un tipo de inversiones que se llaman así, las inversiones sostenibles o inversiones socialmente responsables, que tienen en cuenta no solo estas tres variables clásicas financieras de rentabilidad, riesgo y liquidez, sino otra más, que es la de la sostenibilidad, medida en términos ASG, ambiental, social y de buen gobierno. Y vamos allá, en los 5 minutos que nos quedan, a ver la última parte, que es la de conocer nuestros derechos. Bien, aquí la consigna sería que cuando no se respetan nuestros derechos es importante reclamar. Los derechos básicos de los clientes bancarios son, ante todo, pues antes de contratar un servicio, yo tengo que recibir información sobre las tarifas de las comisiones bancarias, sobre las ofertas vinculantes que pueda tener la entidad y que me puedan afectar en mi toma de decisiones y, en definitiva, toda la información necesaria para entender bien ese producto o servicio. Que no nos dé ningún reparo en insistir, en pedir otra cita, en volver a ir al banco, en hablar con mi asesor comercial. No tengamos ningún reparo, porque es mucho mejor la insistencia que contratar un producto sin conocerlo, sin saber las implicaciones que tiene. Así que es un derecho que tenemos, pues vamos a ejercerlo. Y al contratar, tengo derecho a recibir un ejemplar del contrato. Puede ser físico o puede ser digital, pero tengo que tener un contrato donde aparezca todo esto recogido. Ante una incidencia, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa cuando se ha roto algún pacto del contrato, cuando se ha quebrantado alguna cláusula, cuando se están cobrando comisiones indebidas, cuando ocurre algo de este tipo, ¿no? Ante una incidencia, lo primero que puedo hacer, que debo hacer, es acudir al servicio de atención al cliente. Es obligatorio para todas las entidades financieras. Todos los bancos tienen que ofrecerme un servicio de atención que, claro, no tiene por qué ser físico. De hecho, no nos vamos a encontrar a nadie en el banco en una mesa que nos atienda como un servicio de reclamaciones, pero sí que nos tienen que dirigir pues, a un número de teléfono, a una parte de su web, o nos tienen que facilitar pues, esta hoja para lo que es la hoja de reclamaciones para poder poner una reclamación ante el banco. La segunda parte de la reclamación sería acudir al Banco de España para quejas que no hayan sido atendidas debidamente por el servicio anterior. Esto es importante. Siempre que yo tenga que poner una reclamación, lo primero que tengo que hacer es ponerla ante mi banco. Si este banco no me ha contestado, y dice aquí Banco de España, en un periodo que se comprende entre 15 días y 2 meses, depende del tipo de operación y del tipo de reclamación, en ese caso puedo acudir a Banco de España y poner ante él la reclamación. Lo primero que me va a solicitar es la reclamación que yo le puse a mi banco. Por eso es obligatorio, es fundamental, que yo cumpla esa primera parte. Si no he hecho los deberes desde el principio, luego no puedo acudir a Banco de España. Muy importante que sigamos este proceso. Y luego también que conozcamos que en caso de que no sepamos, de que nos dé miedo, de que no nos manejemos bien, de que nos genere un estrés adicional, todo este tipo de situaciones, que algo que me gusta poner de manifiesto y no quería dejar de decirlo antes de terminar, es que nuestra salud financiera también es salud física, es salud mental, es salud emocional. Por lo tanto, tengamos claro que todo lo que hemos visto en el webinar de hoy está orientado a conocer mejor un aspecto de mi vida, que es el aspecto financiero, que va de la mano en toda nuestra vida, desde que somos jóvenes hasta que nos jubilamos y cómo gestionamos también ese proceso de la jubilación, que no tenerlo bien gestionado nos puede llevar a una situación de exclusión financiera y exclusión social, y que no abordarlo de manera adecuada o vernos en una situación conflictiva puede hacer mucho daño a nuestra salud. Por lo tanto, no descuidemos estos aspectos y si no sé abordarlo porque no se puede saber de todo y es una situación que me supera, podemos acudir a entidades que nos ayuden con este tipo de cuestiones. Entonces, en este sentido, Asufin, bueno, pues lo conocéis porque todos quienes estáis aquí conectados formáis parte, sois socios de Asufin. Asufin nos va a ayudar a poder hacer frente a estas dudas, a cómo afrontarlo, a cómo poner esa reclamación, a cómo hacerlo de la manera más eficiente posible, a contar con un soporte jurídico que nos apoye y que nos permita poder avanzar en este proceso. Así que en ese sentido, que no tengamos reparo tampoco en preguntar
y en sentirnos acompañados, porque es la mejor manera de poder hacer frente a esta situación. Y para terminar, pues aquí tenéis a disposición mi correo electrónico, gloria.gonzalez@ecosfront.org, para dudas, cuestiones que puedan surgir, bueno, cualquier cosa que ahora por cuestiones de tiempo no podemos abordar, pero que no tengáis reparo en consultarme si fuese necesario, ¿vale?